Hola, ¿qué tal? Vamos a trabajar en la unidad número 3 por medio de generación de variables aleatorias. Hemos trabajado en unidades anteriores únicamente con la generación de números y posteriormente la elaboración de algunas pruebas a manera de ver si esos números cumplían precisamente con las características de los números pseudoaleatorios. Una vez que se realizaron esas pruebas, el siguiente paso entonces es generar variables aleatorias. Estas variables ya no son solamente un número. Estas variables ahora nos van a representar algún indicador dentro de cualquier proceso. ¿Cómo lo vamos a trabajar? De la siguiente forma. Lo primero que vamos a seleccionar en este caso es la fórmula para obtener nuestras variables. Existen distintas distribuciones, pero nosotros vamos a empezar en este ejemplo con una distribución uniforme, que es la que se encuentra visible. Esta tabla generadora de variables, la cual contiene las distribuciones necesarias, se encuentra en el apartado 3.5 del libro del PDF que se había proporcionado anteriormente, que es el de simulación y análisis de sistemas con ProModel. Una vez que ubicamos precisamente nuestra fórmula para generar variables aleatorias, que sería la uniforme, pues vamos a continuar con el ejercicio. Este primer ejercicio corresponde a la fabricación de baterías o pilas, como también se conocen, alcalinas, las cuales están separadas en 10 clases. Los límites que se manejan son desde 200 hasta 210 milímetros de longitud para cada pila, y nos piden que generemos una gráfica de resultados de frecuencia para un lote de 1000 piezas. Por lo tanto, si nos piden simular o fabricar 1000 piezas, vamos a requerir entonces 1000 números pseudoaleatorios. Vamos a empezar entonces. Nos vamos a colocar en la celda A1 y vamos a poner un consecutivo de números. Es solamente un conteo en esta celda. Damos número. Recuerden que lo podemos hacer con un autorrelleno. Yo estoy poniendo únicamente 4 números del 1 al 4. Los selecciono, me voy al punto de control y voy a arrastrar precisamente hasta generar la cantidad de 1000. Si nos piden generar 200 piezas, si nos piden generar 1000 piezas, esto entonces es lo que va a determinar, ¿no? Vamos a tener que generar precisamente los 1000 números pseudoaleatorios. Bueno, aquí es necesario ampliar un poco las celdas. Me voy a colocar entre A y B de manera que estén visibles todos los números. Aquí me pasé por uno, no hay ningún problema, simplemente lo borramos hasta llegar al conteo de 1000. Bueno, regresamos al inicio nuevamente y vámonos con la siguiente celda. Nos colocamos en la celda B1 y vamos a poner los dos parámetros que necesitamos. En este caso, si nos damos cuenta y retomamos un poco el PDF, vamos a ver que tenemos dentro de los parámetros disponibles para esta distribución solamente el límite inferior, que está identificado con la letra A, el límite superior con la letra B y los RI, que corresponde a nuestros números pseudoaleatorios. Bueno, retomamos entonces. En esta parte vamos a poner precisamente nuestros dos límites de especificación. Recuerden, son límites de especificación, A y B, y podemos poner inclusive de una vez los datos, ¿no? Como límite inferior tenemos 200 y como límite superior tenemos 210 milímetros. Bueno, continuamos. Siguiente columna es donde vamos a construir precisamente los números pseudoaleatorios.
En este caso nuestro estudio de simulación requiere 1000 números pseudoaleatorios, por lo tanto habrá que generar esa cantidad. Lo podemos generar desde cualquier método que ya hemos trabajado, por ejemplo productos medios o algoritmo lineal, generarlo en otra hoja de Excel, copiar y pegar precisamente en esta columna, aunque aquí lo más práctico sería trabajarlo por medio de una función de Excel. La función es aleatorio, la vamos a generar aquí, ponemos el signo de igual, muy bien, ponemos el signo de igual, ponemos la función, que en este caso es solamente aleatorio. Aleatorio, abrimos y cerramos paréntesis, eso es importante, abrir y cerrar paréntesis, y la validamos con Enter. Bueno, una vez que validamos con Enter nos presenta el número aleatorio. Si les incomoda un poco podemos disminuir decimales, nos vamos a la parte superior, esta que estoy señalando, y damos un poco en la disminución de decimales para trabajar con los 4 que hemos trabajado durante el semestre. Bueno, una vez que tenemos el primer número pseudoaleatorio generado por una función de Excel, pues vamos a proceder a irnos al punto de control y arrastrar. Vamos a arrastrar, recuerden, la cantidad de 1000 números. Es importante que una vez que tengamos los 1000 números, no nos tome de sorpresa porque van a estar cambiando constantemente. Una vez que se edite cualquier celda, no importa cuál sea, los números van a cambiar. Pero eso no afecta realmente nada en nuestro estudio. Regresamos a la parte superior. Voy a editar una celda, en este caso la de el límite superior, para que se den cuenta cómo cambian. Ahí está abierta ya la celda, la valido con Enter y tenemos un cambio en nuestra columna de pseudoaleatorios, pero eso, como les comentaba, no nos debe de afectar. Muy bien, pasamos a la siguiente columna. En esta columna vamos a generar precisamente nuestras variables. Esta corresponde a la letra U porque es la variable uniforme, una distribución uniforme, pero conforme se vayan resolviendo otros ejercicios con distintas distribuciones, pues entonces la letra también va a cambiar. Por lo pronto aquí le vamos a poner la UI para identificar nuestras variables. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta celda? Pues precisamente vamos a desarrollar la fórmula que tenemos proveniente de nuestra tabla generadora. Corresponde a el límite inferior más una diferencia del superior menos el inferior, y eso está multiplicado por el número pseudoaleatorio. Es una fórmula relativamente fácil. Vamos entonces a desarrollarla en Excel. Bueno, en este caso voy a pegar aquí la fórmula, que después la eliminemos o la movamos para que no nos interfiera con el resto del ejercicio. Vamos a pegarla. Aquí está. ¿Sí? Que es precisamente la fórmula que hay que desarrollar. Esto nos va a generar una variable. Empezamos con el signo de igual. ¿Sí? Recuerden que eso es necesario siempre que desarrollemos una fórmula o función en Excel. Y la desarrollamos. Aquí me dice que primero va el límite inferior, que en este caso es la celda B2, más el límite superior restado del límite inferior. Muy bien, continuamos, es más, abrimos paréntesis,
Muy bien, por ahí salieron algo de corrección ortográfica, no lo descartamos y seleccionamos de acuerdo a nuestra fórmula el límite superior menos nuevamente el límite inferior, cerramos nuestro paréntesis y lo vamos a multiplicar por el pseudo aleatorio. Se colocó en otro lado donde no debía, pero no importa, regresamos al final y ahora sí. Bueno, lo validamos con Enter, pero aquí hay algo interesante. Recuerden que si vamos a arrastrar y generar un autorrelleno, una serie, abajo de los límites A y B no tenemos información, por lo tanto el resto de celdas nos entregaría una variable equivocada. Lo que necesitamos hacer entonces es regresar a nuestra fórmula y anclar los límites, pero únicamente los límites. Vamos a dejar libre completamente el número pseudoaleatorio. Anclamos con F4 o lo podemos hacer también de forma manual. Nos colocamos en medio, presionamos la tecla F4 para anclar. Recuerden que eso es la referencia absoluta únicamente en los límites. Dejamos completamente libre el número pseudoaleatorio. Ahora sí. ¿Qué podemos hacer? Si les causa también conflicto, vamos a disminuirle decimales de manera que nos quede un número entero, ¿no? Ahí lo tenemos, nos colocamos en el punto de control y arrastramos hasta completar la cantidad de 1000. Cada una de estas variables entonces nos va a representar en la fabricación a un elemento, es decir, a una pila. Regresamos al inicio. Y esto se puede interpretar de la siguiente manera, es decir, la primer fabricación de pilas, la pila número 1, por decirlo de esta forma, tiene una longitud de 204 milímetros. La pila número 2 fabricada, 208 milímetros, 203 y así consecutivamente para las 1000. Van a estar entonces dentro de un rango entre 200 y 210 milímetros de longitud. Si nos damos cuenta, ya no solamente tenemos un número como tal, un número pseudoaleatorio, sino que ahora tenemos un indicador importante dentro de nuestro proceso. En este caso tenemos medida de longitud, pero se puede adaptar este método para cualquier otro indicador importante, es decir, puede ser la densidad, puede ser el peso, en este caso es la longitud, puede ser todo lo que sea medible dentro de nuestro proceso.